las personas, los millennials y todas las nuevas generaciones no están acostumbradas a entrar a una aplicación y decir, tienes que entrar a tal opción del menú. Del menú entras a esta opción y de esta opción tienes que ejecutar esta transacción. Y esta transacción te va a pedir este conjunto de datos. Y si cambia el perfil, cambian la información. Ya la generación no está dispuesta a poder ingresar a este tipo de aplicaciones. Entonces, deberíamos tener aplicaciones muy fáciles, muy ligeras, que sean, digamos, legibles y amigables y que sobre todo le capten la atención, ¿ya? Entonces, estos son, digamos, algunos principios o algunos retos que nosotros encontramos en las empresas para abordar este tipo de soluciones. Todos tenemos herramientas o, digamos, aplicaciones sociales, ¿verdad? En las últimas semanas, ¿cuántas veces les ha aparecido el mensaje de agentes? Que es un agente de IA, le dicen, mira, OpenAI lanzó su agente operador, Microsoft saca su nuevo agente Semantic, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es un agente? ¿Ya? Vamos a entender realmente cuál es el caso de un agente y qué realmente, en dónde nos pueden apoyar los agentes. Algo que es importante también es de que toda esta visión que se tiene sobre estas nuevas tecnologías están orientadas, por ejemplo, como ChatGPT, hacia el usuario final. Pero la idea es de que nosotros tengamos soluciones para que las podamos implementar de nuestras empresas. No necesariamente esas soluciones las vamos a poder captar e incrustar dentro de las aplicaciones. Deberíamos solamente trabajar de forma segura, con datos reales y que no generen alucinaciones basados en los modelos de inteligencia artificial. Disculpa, Miguel, sí, dime. Hay un tema que es como bien relevante también justo con lo que tú estabas comentando. En la semana vi unas encuestas o estudios que aparecieron y que medía como el nivel de uso de estas herramientas, justamente el tema de agente, de uso de inteligencia artificial. Y alguna de las cosas que aparecía era, por ejemplo, que las empresas estaban adoptando esta tecnología, pero uno de los problemas era que lo estaban adoptando justamente como desde la perspectiva de la persona, como que era la persona la que pagaba lo que hablábamos afuera, los $20, y hacía algo con esa inteligencia artificial. Entonces, claro, como para empezar a explorar, a jugar, está bien, porque es un costo súper bajo, puedo ver si efectivamente me sirve o no. En general uno ve que sirve, y después el siguiente paso es incorporarlo en un proceso. Y en esa incorporación de procesos lo que también termina ocurriendo, y es algo hoy día en lo que estamos trabajando con Carlos, por ejemplo, es que se empezó a usar esa tecnología para resolver un caso puntual y nos dio buenos resultados. Un proceso que se demoraban 5 semanas en operar, terminó demorándose 9 semanas utilizando un tipo GPT, pero además los resultados que obtuvieron no fueron buenos, fueron malos. No quiere decir que la tecnología sea mala, no es la tecnología el problema, sino que es cómo se está utilizando. Entonces, claro, lo que justamente lo que comenta Miguel acá es súper relevante, porque uno de los diferenciadores que nosotros vemos a la hora de implementar los proyectos es que tiene que ser algo productivo. O sea, algo que se integre con los sistemas, algo que opere de forma autónoma y no que haya un humano metiéndole los datos a un ChatGPT o el GPT que sea, el de Google, el que sea pensado en un usuario final de la casa, por llamar de alguna forma, y no empresarial. Y ahí empiezan a aparecer los fallos y hay una tasa de fallo importante. Hoy día cerca del 35-40% de los proyectos de inteligencia artificial está fallando. No está entregando los resultados de inteligencia artificial generativa. A separarlo, por ejemplo, de todo lo que ve Nico por el lado de FIT, que son modelos como más, entre comillas, tradicionales, ¿cierto? De todo lo que es Machine Learning, que sigue generando la mayor cantidad de uso real empresarial. La IA generativa tiene un montón de problemas porque se está utilizando de una forma no apropiada en la implementación productiva. ¿Ya? Y ahí es como para darle también a Miguel contexto de que tenemos hoy día casos, universidad, bueno, y Mutual Capacitación también es educación, no como universidad, pero sí a nivel empresarial. Entonces también es como súper relevante tú que estás comentando en la línea de separar un ChatGPT que es súper bueno para mí, para mandar un correo y voy y lo escribo, pero después si quiero tomar una decisión empresarial con esa nueva tecnología, hoy día no es la herramienta apropiada. Así es, no es el camino, así es, tal cual. Entonces, primero, ¿qué son los agentes, no? Lo primero que tenemos que entender es que los agentes son sistemas, ¿no? Son herramientas de software
que lo que ahora tienen las capacidades de poder planificar y ejecutar tareas o procesos de negocio, ¿ya? Y tienen un concepto que es, voy a planificar el camino, o sea, recibo el requerimiento, planifico sobre todas las herramientas que tengo, cuál es la que me va a dar la respuesta, ejecuto, y de ahí viene un diferenciador, que es el razonamiento. Dice, perfecto, ya planifiqué, ya ejecuté, ya entregué, pero ahora lo que quiero es validar si lo que entregué es válido, ¿ok? O si tomé el camino adecuado para entregar la respuesta, ¿ya? Esa es la capacidad que ahora tienen los agentes, ¿ya? Ustedes de repente ya como han utilizado ChatGPT o de repente en algún momento han utilizado Alexa o Siri. Son asistentes, ¿ya? Porque ustedes simplemente le mandan un requerimiento y él les da una respuesta. Pero la gente puede llegar a mucho más, ¿ya? Nosotros tenemos en el sitio de IBM tenemos un ejemplo. Imagínense a Messi, ¿ah? El jugador, el 10, ¿no? O digamos acá en Chile podrían, bueno, hay varios, ¿no? Pero no entremos en conflicto. Bueno, entonces la idea es, imagínense a Messi. Messi quiere ir a cenar a un lugar. Él no va a hacer la reserva, ¿no? O él cuando va a planificar un viaje, él no hace la reserva, lo hace su asistente, ¿no? Simplemente el asistente lo hace. Pero digamos, hay otra persona más que está al lado, que es su agente, que le está buscando de repente más sponsors, de repente le está buscando más contratos, o de repente le está buscando más auspicios, ¿no? O más generación en todos sus contratos o en todo su dinero que tiene, ¿no? Ese es el agente está buscando qué hacer mejor con todo el presupuesto, con las ganancias que tiene Messi. En cambio, el asistente simplemente hace una tarea puntual. El otro sí está pensando en cómo solucionarle o cómo mejorarle la vida, ¿ya? Las diferencias están, allí, ¿no? Pero, la tecnología nos hace la vida más complicada. Vamos a ver otro concepto más que dice Agentic AI. Tenemos los agentes, pero ahora tenemos Agentic AI. Entonces, algunas personas dicen, no, es lo mismo. No es lo mismo. El agente ejecuta una tarea específica, ¿ya? El Agentic AI es un framework que nos permite ejecutar múltiples agentes a la vez, ¿ya? Como, imagínense, yo vengo a Santiago. Yo tengo que comprar un pasaje. Yo tengo que reservar un hotel. Yo tengo que después planificar mi agenda, ¿ok? Imagínense cómo sería la vida de fácil cuando yo simplemente agarro el teléfono y le digo, agente, me voy a Santiago, quiero llegar el lunes a las 5 de la tarde y quiero estar en el hotel máximo a las 7 de la noche, ¿ok? Y tengo reuniones todos estos días. El agente se va a encargar en ese momento de ir a LATAM, buscarme el pasaje, en ese momento también me va a buscar, de repente me va a coordinar un Uber y después va a entrar a mi agenda y va a comenzar a definir todos mis clientes o las sesiones que voy a tener. ¿Qué hice? Me contacté con una agencia de viajes, me contacté con una agencia de traslado y a la vez también me conecté con mis aplicaciones para generar mis sesiones y enviar correos. Son 3 ámbitos diferentes, pero que coordinados ejecutan una acción de negocio, ¿ok? Entonces, los Agentic AI se encargan de hacer todo eso. Yo simplemente le envío el requerimiento y él internamente planifica con quién tiene que conversar para poder ejecutar la acción o el requerimiento que me está mandando el usuario. ¿Estamos? Ok. Y acá un poco hablamos de cómo ha sido la evolución de la IA, ¿no? Digamos que la IA comienza aquí, para nosotros, ¿no? Con Machine Learning. Machine Learning, nosotros creamos modelos, afinamos modelos, optimizamos modelos en base a la información y en base a esa información comenzamos a predecir el comportamiento, por ejemplo, de un alumno, de una persona, de un usuario, ¿ya? Pero ahora tenemos la IA generativa, ¿no? La IA generativa le damos los datos y nos puede contestar por voz, nos puede entregar una imagen, nos puede entregar un video, ¿no? Tenemos múltiples formas de poder acceder a ella y también que ella nos puede generar una respuesta, ¿ya? Está basada básicamente en modelos en los LLMs. Tenemos la IA que chatea, que es básicamente lo que yo les comentaba, los asistentes y los asistentes virtuales, ¿no? Si se dan cuenta, también tenemos asistentes virtuales, imágenes que eran muy parecidas a humanos, ¿no? Que inclusive entendían, hacían un análisis de sentimiento para ver cómo te respondía o en base al texto que le mandábamos o al audio,
sabía qué cosa respondernos, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Recibía un requerimiento y generaba una respuesta. Y ahora estamos en este mundo, ¿no? Es la IA que comienza a hacernos el trabajo, ¿no? La idea es de que nosotros tengamos agentes o muchos agentes que nos permitan ejecutar nuestros procesos de negocio de forma más sencilla, ¿ya? Entonces, esta es la evolución que nosotros vemos, ¿ya? Y digamos, ¿y cuál es el gatillador que hace que nosotros pensemos o generemos este tipo de tecnologías? Productividad, ¿no? Cada vez que nosotros implementamos procesos, tenemos, digamos, el objetivo de ser más productivos, ¿ya? De ser más productivos como humanos, más productivos como procesos, más productivos como negocio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos indicadores que los recogimos de Gartner, que dice que el 25% del tiempo, digamos que hemos ganado el 25% del tiempo para poder, utilizando herramientas de IA para poder ejecutar estos procesos de negocio. Las 12% de tareas completadas de forma más rápida o ayudadas o potenciadas por la IA. Y en este caso 40% digamos como indicador de poder ejecutar mejor el trabajo, ¿no? Inclusive esta predicción de aquí que dice Gartner, yo creo que se va a adelantar un poco. Dice, en el 2028, 1/3 de las interacciones de la IA generativa utilizarán agentes para poder ejecutar procesos de negocio, ¿ya? Son, digamos, indicadores que nosotros lo hemos recogido de Gartner, pero yo tomé esta gráfica que me parece súper importante, ¿no? Que la automatización va a ser autónoma, ¿no? Valga la redundancia, pero esto es lo que generó Gartner el año pasado. Y miren, si se dan cuenta, acá yo tengo aplicaciones tradicionales. Aplicaciones adicionales, por ejemplo, si yo quería hacer una tarea, digamos, manual, o una tarea que se hacía constantemente, lo que yo hacía era automatizarlas con robots, los RPAs, ¿no? Después, si necesitaba conectarme con diferentes aplicaciones o aplicaciones de terceros, lo hacía mediante APIs. Si quería, digamos, ejecutar aplicaciones más ligeras, utilizaba microservicios. Y en algún momento dentro del loop de la ejecución del proceso podríamos tener humanos. Pero digamos, estas son aplicaciones tradicionales. A esas aplicaciones tradicionales lo que hicimos fue sumarles los LLMs, ¿ya? A los LLMs ahora nos van a dar la capacidad de, por ejemplo, tener una nueva, digamos, tecnología que se llama los IDPs. Los IDPs son los Intelligent Document Processing. ¿Qué es lo que hacen? Nos permiten explotar información de contenido estructurado o no estructurado. Un contenido estructurado es una factura, una cédula, donde yo siempre tengo información en un lugar específico y sé qué es lo que voy a extraer. Pero imagínense que voy a extraer información de un contrato de 100 páginas y quiero saber quiénes son, digamos, quién es el garante del contrato o cuál es el inmueble con el que estoy trabajando o el precio. Entonces, no sé en qué página está. Entonces, le entregamos a la IA todo el documento y él lo que va a hacer es traer la información, va a entender y va a generar, en este caso, un razonamiento para poder entregarme la información que contiene el negocio, que contiene el documento. O voy a hacer resúmenes del documento, ¿ya? Entonces, los IDPs, mediante los LLMs, nos dan esa capacidad. Ya nos olvidamos de los OCRs, porque en este caso ya hay LLMs preparadas para poder explotar la información, ¿ya? Disculpa, un documento de 30, 50 páginas, una escritura, ¿la puede leer sin problema? Hay LLMs preparados para eso, ¿no? Lo que nosotros en este caso tenemos como solución, hay algunas partes que no las leemos, entonces las marcamos y se la entregamos nuevamente al humano y decir, oye, mira, esta parte no entendí. Entonces, por favor, confírmeme si es lo que yo leí, si no, simplemente, por favor, regístrala, ¿no? Pero digamos, tenemos esa capacidad. ¿Podrías volver un poquito a la anterior? Sí. Porque esa es la lámina que yo creo que es muy potente desde el punto de vista de la toma de decisiones para poder implementar una solución de este tipo. Y de nuevo, o sea, como nosotros estamos ya trabajando con ustedes en varias iniciativas, más o menos los números que están en los extremos, ¿cierto? 25% de disminución de tiempo y 40% de mejora en la calidad es lo que estamos consiguiendo nosotros hoy día en los proyectos de IA generativa que estamos trabajando. Bueno, de hecho con Carlos estamos viendo un proyecto que justamente apunta más o menos a esos números. Y el caso de ustedes, Mario, que se separaron ahora y tienen la problemática de que había gente que estaba en las dos partes, hoy día tienen un problema de que tienen menos gente y tienen que hacer lo mismo. Entonces, una de las cosas que sería súper interesante que pudieran evaluar
es justamente eso, cómo con este tipo de tecnología se puede empezar a obtener esos resultados en muy corto plazo. O sea, eso es un poco lo que nosotros vemos. Pero, y ahí viene la parte también de un poco de Cristian y lo que decía también Miguel, es que, bueno, lo conversábamos afuera antes de empezar, es que este tipo de tecnología no sirve de nada implementarla si no tengo bien analizado cuáles son mis procesos. Ahí se vincula con lo de Hans, por ejemplo, con lo de Cristian. Porque si voy a automatizar lo que tengo hoy día sin saber cuál es el proceso, muy probablemente voy a generar un montón de ineficiencias, que es un poco lo que pasa con el pariente lejano de esto, o el ancestro, que vendría siendo un poco los RPA. Los RPA de cierta forma hacen parte de este trabajo, pero de una forma más rudimentaria o más tonta, si queremos decirlo de una forma, porque yo le digo cuáles son todos los pasos y sigue estos pasos. Esta tecnología nos permite que tome ciertas decisiones sin necesidad de programar todos los pasos específicamente, pero necesito saber el proceso. Y lo que termina pasando además con este tipo de soluciones es que muy probablemente mi proceso cambie, porque hoy día hago 7 pasos, pero con esta tecnología tal vez voy a hacer 4 pasos. Y esos 4 pasos tengo que ver en qué parte efectivamente vale la pena automatizar y qué parte no, qué parte necesito. Hay pasos que no tengo, por ejemplo el paso de validación humana, que en un proceso tradicional muy probablemente lo tengo intrínsecamente dentro de mi proceso, pero cuando lo automatizo no lo tengo. Entonces voy a sacar parte, pero igual voy a agregar parte. Entonces voy a agregar validaciones, voy a agregar análisis, y voy a agregar análisis como del proceso de optimización, que también es lo que hemos venido conversando. Entonces por eso que estos números de acá es lo que la sugerencia nuestra siempre es que antes de empezar un proyecto analicemos bien cuál es el caso de negocio, a dónde se quiere automatizar, cuál es la métrica que uno va a utilizar para poder llegar a ver si efectivamente la solución sea para él. Y a nivel de precio, las soluciones son bien accesibles, digamos, no estamos hablando de que va a valer $100.000 al año, o sea, son precios súper razonables, que la idea no es hablar de precio, pero sí para llegar a esto, en la escala nuestra de Chile, nosotros hemos ido el año pasado fuimos al evento de IBM de Las Vegas, donde había un montón de soluciones súper interesantes, pero costaban carísimas. No eran viables implementar en Chile, en Perú, porque estamos hablando de escala de México, de Brasil, de Estados Unidos, donde la base cliente está hablando de 30 millones de clientes. Acá, tanto, la Universidad de Puerto tiene, no sé, 1 millón de estudiantes en base histórica, no sé, no sé, la gente que tiene seguro, el parque automotriz está limitado a 4 millones de vehículos, yo no sé cuánto va ahora, pero son volúmenes mucho más pequeños. Entonces tenemos que ver soluciones costo efectivas que nos hagan llegar a estos números en nuestra operación, en nuestra realidad. Eso un poco, por eso de nuevo, la importancia de esos dos números, 25% de disminución y 40% en mejorar la calidad del trabajo. Hoy día esos son números que nosotros podemos demostrar que estamos consiguiendo. Yo solamente iba a reforzar el tema de que tú bien dices, el tema de levantar el proceso antes, inclusive no solamente por ver el alcance que va a tener la automatización, sino que a ver, me está ocurriendo de hecho ahora en un cliente que tiene que ver con temas de escritura, por eso te preguntaba, y resulta de que al ver el proceso te das cuenta de que hay controles que dependen de un área que realmente no están en el momento oportuno en el proceso. Entonces ni siquiera es un tema de que muy probablemente se pueda automatizar y que en microsegundos con eso generado, digamos. Pero el punto es que no está en el área que corresponde ni en el momento que corresponde en el proceso. Entonces hay que hacer un rediseño del proceso y mover este control al área que corresponde y en el momento que corresponde. Así es. Entonces eso justamente es un poco la vista que bueno nosotros siempre ejecutamos en los procesos, en los proyectos. Es tener esta vista para poder ordenar y después ir con la automatización, pero ya bien enfocada. Sí, por lo menos dentro del trabajo que nosotros hemos estado organizando, me he dado cuenta que además conocer bien el proceso te facilita flexibilizar la metodología. Que si por ejemplo nos está ocurriendo, digamos, que la IA nos está entregando un tipo de información, yo antes tenía que desarrollar toda esa información, entonces la metodología tiene que cambiar para qué es lo que va a entregar la IA y yo pongo la metodología para que generar, digamos, el espacio de diálogo que requiere, y eso solamente lo tienen si conocen bien lo que tiene que ocurrir después y lo que ocurre antes. Claro, Si no, Sí, tal cual. O sea, digamos, para mí el eje principal o el core, mejor utilizando esa palabra, es el proceso.
¿ya? Digamos, nosotros sin procesos y después sin metodología no podemos implementar nada. Porque te puedes tener la mejor tecnología, pero si no tienes un método claro, no vas a llegar a tener un concepto. Y bueno, sí, dale. Antes en en los indicadores de productividad, Uh-huh. me nace la duda de estos agentes de IA, Uh-huh. donde pueden brillar más en tareas que son de automatización repetitiva o cíclica, como por ejemplo, no sé, hacer la recolección de datos, preparar la presentación para un comité, o tareas que ya son un poco, no se pueden predecir y son, por ejemplo, tenemos una necesidad de hacer un análisis de mercado, que son, digamos, tareas que quizás son de un one shot. Uh-huh. Entiendo que, al menos quizá me equivoque, como lo estoy viendo, tiene más potencial en la segunda parte, donde uno puede aprovechar esta forma de razonar, a excepción de casos que quizás son cíclicos y uno puede aprovecharse solamente de un asistente de IA, un LLM, uno lo pone en una parte del flujo y no tiene esa necesidad de que la gente le estructure todo la solución del flujo. Tal cual. Mira, más adelante justo tengo una vista de que no debemos pensar de que todo lo soluciona la gente, ¿no? Porque puedes tener de repente una API que te soluciona y no necesitas tener toda esta plataforma. Pero si después, si quieres entrar más a profundidad ahí. Sí, ¿ya? Y en ese punto, que es súper buena esa pregunta, porque hoy día vemos que, o sea, uno se ve caliente y ¿dónde dice la gente? La gente está Uh-huh. todo, Así es, así es. Y tú decís, oye, eso es un RPA, o sea, Exacto. eso es un mail, no es un... Sí. Y además técnicamente hablando, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, porque los agentes no es algo nuevo, los agentes inteligentes son de la década de los 70, o sea, en términos de la literatura, muchas de las cosas que venden no es un agente. Un agente es algo que puede captar la información de su entorno, en un entorno capta su información a través de ciertos sensores y puede interactuar y modificar ese entorno a través de ciertos actuadores. Esa era la definición formal de un agente. Entonces, cuando yo tengo un interruptor de luz y le pongo un LLM para decirle apágate o préndete, hoy día eso lo venden como un agente inteligente y no es un agente inteligente. Eso simplemente es una interfaz y yo lo estoy diciendo por humano. Un agente inteligente sería algo como que capta automáticamente la cantidad de gente que hay, si estoy haciendo una presentación, capta el nivel de luz que tengo de afuera y automáticamente empiece a modificar su ambiente subiendo o bajando la intensidad de luz, porque si estoy mostrando una presentación le daría bajar. Si la apago debería empezar a subir la intensidad de luz. Ahí ya empezamos a tener una primera versión de agente muy básico. Y ya si quiero tener un agente propiamente tal, debería aprender automáticamente. Esa es la definición de un agente. Entonces, cuando yo veo una plataforma que solamente tiene llamadas de API y un LLM que genera un mail, muy probablemente conceptualmente no es un agente, y un agente es caro. Un agente inteligente es algo que es complejo, que no es simple. Entonces, por eso que es súper relevante la pregunta tuya, porque si yo quiero automatizar un par de procesos y enviar un correo, muy probablemente van a ser automatizaciones que van a tener componentes del LLM, porque yo voy a querer interpretar un texto que me llega y generar un texto de salida. Y está súper bien, y no necesita ser un agente. Entonces, muy probablemente a finales de 2026 ya va a bajar un poquito el hype, vamos a tener soluciones que efectivamente son agentes inteligentes, y como decía Miguel al principio, o sea, la idea es que yo tengo, cuando tengo un agente, es que yo tengo un cliente al frente, por ejemplo, imagínate un cotizador, de que el cliente directamente va y dice, oye, quiero cotizar y ver el precio y ver el auto, que, tú tienes un auto tanto, porque estoy con el registro civil y tengo la información tuya del auto, y no sé, tengo un montón de información que la puedo captar y te hago una cotización ad hoc. Ya, ahí estamos hablando como de un agente, pensándolo en el cliente final. O en el cliente interno, no sé, que el directorio te pide alguna información y el directorio mismo el que está interactuando y pidiendo información y se conecta con todos tus... Ya, ahí estamos hablando de un agente. Si quiero hacer una presentación, muy probablemente van a hacer automatizaciones con RPA o automatizaciones con el LLM para interpretar y que haga un análisis y por detrás va a haber un modelo Machine Learning que va a generar la segmentación y lo va a orquestar muy bien, digamos. Pero un agente es caro, es algo que no es barato. Y por eso que va a haber una transición desde ver cuál es mi proceso, qué es lo que necesito para llegar a una solución costo-efectiva que nos volvemos a los números anteriores, que me ahorra un 25% del tiempo y me genera un 40% de mejora en el proceso. Si no, no tiene mucho sentido, digamos. Es un poco la decisión que hay que tomar, pero está difícil porque hay mucho humo, mucha venta de agente, están todos vendiendo agente, pero no son agentes, conceptualmente hablando. Oye, Sebastián, y en ese sentido, en tu experiencia, o la experiencia de ustedes en realidad, ¿cómo ven a los clientes? ¿Están en un nivel más inicial, en el fondo, para poder llegar a esta
descripción de lo que quieren, del proceso, de explicar bien, ¿ustedes lo logran llevar como a ese estadio o están así como muy...? Es que cuando no nos podemos meter a nivel de proceso, prácticamente ni siquiera captamos la oportunidad, porque sabemos que va a ser un fracaso. Y lo mismo con los casos de negocio. O sea, ya nos pasó el año pasado que hicimos ArtaPoc, que fueron súper buenos resultados desde el punto de vista de la solución, pero que el cliente no tenía muy claro cuánto era el beneficio, o lo quería hacer porque encontraba choro. Entonces, por ejemplo, un asistente que tú le preguntabas por documento, que era súper choro y respondía súper bien, y decía, pero ¿qué gano con él? Estoy disminuyendo riesgo, costo. No, ahora en vez de ir a la biblioteca de documentos de la política, le puedo hacer una pregunta. No llegaba a ningún número de eso. Una pista de nivel de clientes que luego se compra. Claro, entonces, claro, ahora, lo que ha pasado con esta tecnología es que todavía a nivel de implementación está muy incipiente. Este año recién se están empezando a ver los primeros proyectos, porque además la herramienta ahora recién tiene un nivel de madurez un poquito mayor. El año pasado pasó que los modelos funcionaban, pero igual tenían una tasa de error alta. O sea, cuando uno habla de un 90% de accuracy en un modelo predictivo, está bien. Pero cuando hablo de un 90% de un proceso rutinario, que siempre tiene que girar lo mismo, está súper malo. Porque yo quiero que la funcionalidad que hace la PPT que decía Nico, me haga siempre la PPT, no me haga 9 veces bien y mal. Entonces, porque es algo determinista. Eso es lo otro. Esta solución es de agente. El desafío que hay hoy día en la tecnología es que sea lo más determinista posible. O sea, yo le paso ciertos parámetros, la idea es que siempre me genere el mismo resultado. Y con la IA generativa no pasa eso. Pasa que va variando. Entonces, por eso que, por ejemplo, el caso que estamos trabajando con Carlos, de tengo que generar programas académicos, está bueno porque no necesito que sea exactamente la misma redacción. Sí que tenga la misma idea, pero puede tener ese nivel de variabilidad. Pero si siempre necesito tener una PPT que va al directorio y que siempre tiene los mismos cuadritos, no quiero que me innove. No es una solución efectiva. Y lo que conversamos afuera también con Miguel, es que a nivel regional también se ve que los que están invirtiendo en este tipo de tecnología, que van un poquito más adelantados, Brasil, México, que son donde efectivamente tienen un problema importante y que mejorar un 5% es un montón de lucas. Entonces nosotros a veces mejorar un 5% en un proceso nuestro chico es marginal para el número final, no es tan relevante. Sí, tal cual. Ustedes deben recordar un concepto que se llamaba, o digamos una tendencia que antes se llamaba transformación digital. Sí. ¿Sí? El antecesor de la moda que estamos hoy en día. Yo me acuerdo que siempre cuando comenzaba exposición decía, ¿cuántos de ustedes están en proyectos de transformación digital? Todos levantaban la mano. ¿Cuántos han terminado? Ocultaban la mano, ¿no? Y miren, inclusive les doy un caso que da un poco de vergüenza porque es de Perú, ¿ya? Lo que hicieron fue, la entidad de salud se llama, la entidad de salud de allá para todo el gobierno, para la entidad pública, ¿ya? Se llama eSalud, ¿ya? Y eSalud se subió a la ola de transformación digital, sacó una app para que todo el mundo pueda sacar citas, ¿ya? Citas médicas, ¿ya? Para poder atenderse, ¿ya? Antes, para sacar una cita tenías que ir al hospital o tenías que ir, digamos, a unos locales específicos de salud. ¿Cuánto tiempo se demoraban en tener una cita? Una persona, un peruano cualquiera, 60 días, como mínimo. Cuando sacaron la aplicación, ¿cuánto tiempo creen que mejoró? 59 días, no sé. Siguió en 60 días. ¿Saben por qué? Porque el tema fue de que no se preocuparan en el proceso. Y dentro del proceso hay muchas brechas que tienen que cumplir. Por ejemplo, hospitales. Tenía que tener mayor cantidad de hospitales. Iban a tener mayor concurrencia, más hospitales, más doctores especializados y sobre todo locales que puedan albergar esa cantidad de gente. Entonces la transformación digital simplemente no era el hecho en ese momento de tomar la funcionalidad de su core de negocio, que en este caso era sacar citas, y ponerle en una app para que todo el mundo lo pudiera hacer, cuando realmente la idea era optimizar el proceso, ¿no? Una solución completa de agentes cuando realmente por debajo estoy teniendo todo, agarrándome de las manos y siendo fuerte para poder hacer que la solución funcione, ¿ya? Que en general las entidades, tanto de salud como cualquier tipo de industria en realidad, la brecha entre las mismas áreas es grande, Uh-huh. las de negocio y las de tecnología. Uh-huh.
Entonces, generalmente tecnología agarra la bandera de hacer digitalización de toda la empresa y las áreas no se sienten identificadas y no saben cómo expresar en dónde tienen sus dolores para que los ayuden a optimizar con tecnología, en este caso, sus deficiencias. Sí, por eso yo nunca vendo estas soluciones a tecnología. Yo siempre voy al negocio. Finalmente voy a tecnología para poder definir todo, digamos, todos los puntos que ellos necesitan como plataforma, pero no voy a, digamos, a decirle, oye, mira, tengo esto algo nuevo, ¿no? Porque esos indicadores que vimos hace un momento, como tú dices, tecnología lo puede terminar haciendo con un montón de cosas que no necesariamente son los que te van a generar valor para el negocio, ¿ya? Y esta parte de aquí es importantísima, y si se dan cuenta, habla mucho de procesos, ¿sí? Habla mucho de procesos. Entonces, yo obviamente para poder entregar una solución que pueda ser automatizada, tengo que tener claro cuáles son los pasos que voy a tener, ¿no? Y aquí hay herramientas que tienen que poder entender la ejecución de flujos estructurados, que son los BPMNs, y los flujos no estructurados, que son los casos, ¿no? Los estructurados tienen un inicio y un fin, y los casos no necesariamente. La persona que atiende determina cuál es el camino que debe tomar. Ese camino autónomo lo podría hacer un LLM apoyado por un agente, ¿ya? Y aquí, digamos, hay un tema importante. Justo tú hablabas en la mañana de tener plataformas de reglas de negocio, ¿no? Esto evolucionó. Ahora se llaman plataformas de decisiones digitales con IA, ¿ya? Entonces la idea aquí no solamente es agarrar y definir todas las condiciones de negocio que yo necesito para poder aplicar una política de negocio. ¿A qué me refiero? Tengo un crédito en un banco. Para darle un crédito a una persona tengo que cumplir un conjunto de requisitos. Esos requisitos para nosotros se llaman condiciones o reglas de negocio. Y la política de negocio debería ser aprobar o rechazar el crédito. Entonces, la idea es de que todas esas decisiones nosotros las podamos tener en un repositorio centralizado para que cualquier aplicación que requiera consumirla simplemente ingrese, le envíe la información y le genere la respuesta, ¿ya? Pero ¿qué es lo más importante de estas plataformas? De que están escritas en lenguaje natural, el lenguaje humano. Entonces, yo puedo entrar como usuario de negocio, hago las modificaciones y esas modificaciones automáticamente se implementan. No necesito ir a TI y decirle, oye, TI, haz este cambio, ¿no? O TI, acabo de sacar este nuevo módulo o este nuevo producto. Entonces TI dice, mira, dentro de todo su portfolio de proyectos, dice, me va a demorar 2 meses. O si todavía dicen, ok, lo tengo, te lo capto, pero déjame que lo tengo que hacer en desarrollo, lo tengo que pasar a certificación, después pasar en producción, 1 mes, ¿ya? Nosotros tenemos referencias, por ejemplo, a una telco tenía que hacer cambios. La telco cambiaba todos los fines de semana de promociones. Se demoraba 15 días en poner, digamos, ese nuevo producto, pero se demoraba unos 30 días más en poder resolver todos los problemas de ese mal paso a producción. ¿Sí? Y además, Miguel, el costo. Claro. Porque finalmente esto que tú comentas de los 30 días y las modificaciones del sistema es costo. Porque exacto. hay un humano que lo tiene que desarrollar, y acá tenemos 2 casos donde se podría aplicar, por ejemplo. Ahí se los dejo como para que a después vamos a profundizar en temas técnicos, con todas las reglas que aplican, por ejemplo, posterior al modelo pricing, para saber si el auto está en lista negra porque son de los más robados o la persona tiene ciertas reglas, que a veces esto va cambiando, y eso son reglas que de seguro tienen, entre comillas, enduro en alguna parte, porque tengo una lista donde yo le voy cambiando check. Muy probablemente ustedes ya lo tienen automatizado de alguna forma en la lista, o sea, agrego hoy día un Toyota X, inventando cualquier auto que esté en una lista negra porque es muy robado y no lo quiero asegurar, pero está fuera del modelo. Entonces ahí podría haber eventualmente una oportunidad importante de entregarle esa herramienta incluso al área, al product manager que quiere incluir o excluir, y es su decisión, y que no pase necesariamente por ustedes. Y en el caso de Santo Tomás, igual por lo que estamos viendo del modelo de cómo le damos la ayuda al estudiante que vemos que está con riesgo de irse, de deserción. Hoy día tenemos reglas también dentro del posterior modelo, en que esas reglas, no sé, la bolina estábamos viendo el otro día, no tienen que ser 5%, pero de la carrera, sede, jornada,
pero es que ahora no, en realidad lo queremos hacer de otra forma. Y vamos nosotros y modificamos la regla. Entonces es costo. Es costo que eventualmente acá podría ir Paulino directamente y eventualmente en lenguaje natural decirle, oye, ¿sabes qué quiero que esto esté así? Así es. Esas en este caso, inclusive tenemos dos tipos de reglas, las prescriptivas y las predictivas. Las prescriptivas son basadas en condiciones y las predictivas obviamente en toda la historia que puedes tener. ¿Cómo que te corté? Claro, es que ahí como ya hay un modelo, entonces uno no necesita implementar esto completo, sino que podríamos empezar con esta partecita, sacar un par de reglas, meter el motor de decisión y el flujo del proceso sigue más o menos igual. Y ahí uno va, porque además esto no es un Big Bang, o sea, no es que vamos a botar toda la basura y no tenemos esto, sino que tenemos que ir cambiando partecita para ir agregando el valor incremental. Como tener un Tamagotchi, digamos, ¿sí? El que alimentar. ¿Verdad? Tamagotchi, sí. Todos conocemos lo que era un Tamagotchi. No, parece que no. Pero sí, pues al final, o sea, lo que yo estoy viendo es que, claro, partir por mínimos viables. Así es. Tienes que partir así. Pero en definitiva son modelos iterativos donde tú lo vas nutriendo cada cierto tiempo con tareas, o vamos complementando las tareas, entender bien el proceso, sobre todo, dándole tareas anexas o complementarias, condiciones, y entonces tú se va transformando este modelo inicial en un modelo mucho más complejo, más parecido al lenguaje. Así es, tal cual. Entonces, como les comentaba, ¿no? Tecnologías tradicionales apalancadas con inteligencia artificial que permiten tener soluciones más completas y robustas, ¿no? Pero, digamos, eso es lo principal que, mejor dicho, es lo complementario de esta vista. Realmente lo principal, o lo que dice Gartner aquí, es que las aplicaciones van a desaparecer. Los agentes son los que los van a reemplazar. ¿Por qué? Porque ahora los que tenemos son chicos que dicen simplemente, por ejemplo, ya tenemos una prueba de concepto en un país donde, digamos, teníamos un vendedor que para poder vender un celular tenía que entrar a una aplicación, tenía que pedirle su DNI, tenía que pedirle un conjunto de datos para después decirle, ¿sabes qué? No te puedo vender el teléfono. ¿Ya? Entonces, ahora lo que están haciendo los clientes es decir, oye, ¿sabes qué? Quiero, o Siri o aplicación, quiero comprar un iPhone 16 en crédito y quiero pagar esta cantidad, ¿puedo? Y le va a responder si puede o no puede. Y si le dice sí, acepto, le llega ya, digamos, la propuesta. Entonces, inclusive ya ni siquiera debería ir. El teléfono me puede llegar a mi casa, ¿no? Entonces, claro, entonces la idea es tener estas capacidades. Oye, Carlos, yo usted, por ejemplo, en Santo Tomás, estoy pensando nomás en voz alta, ¿usted cree que sea posible para el proceso de matrícula? Donde, por ejemplo, el estudiante, que es un profesor de y uno de los tres grandes temas de la universidad en general es la admisión, pues, el periodo después de quedar la prueba. Yo creo que a nivel de... no sé, estoy solamente sí, pero divergiendo. Pasa con varios temas como el de admisión. Que una parte, no todo, bueno, una parte muy administrativa, muy de paso, de saber si puntaje, calza, no sé qué. Pero también hay una dimensión superhumana de cómo enganchar con el estudiante. Entonces, como de asesoría, sí, de asesoría y de acompañamiento. Entonces, hay elementos que tú podrías decir, pucha, sería súper bueno porque es muy ágil tener claridad de cuál es tu público desde el punto de vista de la universidad o desde el punto de vista del estudiante, cuáles son tus ilusiones positivas. Pero influyen hartos factores emocionales, entre ellos el engagement que se genera con el... Y hoy día de esa matrícula, ¿cuánto es presencial y cuánto es remoto? ¿Hay alto que va a la universidad físicamente ¿En esta universidad o en cualquier universidad? No, en el caso de ustedes. No, el 90% presencial. Alto. Sí, porque hoy día lo que Santo Tomás ha avanzado más lentamente que otras instituciones de educación y instalación. Yeah. O sea, si le comparé con la San Sebastián, con la URLA, con la Andrés Bello, son positivos. Nosotros tenemos 4 programas de prosecución de estudio y 8 magísteres. Todo lo que hay en formato semipresencial y no presencial, y eso es. Yo te preguntaba por la forma de matricularse. Sí, por la forma de matricularse. La matrícula. No, por la matrícula. La matrícula es un proceso
yo diría que es tradicional todavía y en la mayoría de las casas de estudio. ¿Pero es por el tema de asesoramiento o por otro motivo? Hay con un nivel de demora, hay como pollito, digamos, mirando la universidad. Y hay todo claro en los performance, ¿cachai? Como te reciben los mechones antiguos de segundo, ¿cachai? Todo una... perfecto, ya, un tema, Sí, que reciben alumnos nuevos. Piensa tú que hoy día la competencia por la matrícula ha disminuido en función de la gratuidad. La gratuidad es un tema que ha impulsado que el número de matrículas se estabiliza en general incluso. Pero todavía queda un espacio donde tienes que como agarrar a tu estudiantes nuevos. Hay un espacio donde posiblemente lo que decías tú y tomando tu pregunta es ya, el estudiante que ya lo matriculamos, ¿cachai? ¿Cómo lo caracterizamos? O sea, ese estudiante, ese es lo que nos cuesta hoy día saber sus condiciones iniciales, características iniciales, sociodemográficas, socioeducativas, etc. Académicas, ¿cachai? Porque hoy día lo hacemos mediante test que son online, ¿cachai? La tasa de respuesta te llega con suerte el 40%, siendo muy optimista, ¿cachai? Y te llega un informe a mitad de semestre, que es completamente anacrónico con tu saber, ¿cachai? Las características para poder, por ejemplo, inyectar información al algoritmo. Y que eso te iba a decir, porque esa información llega súper tarde, súper tarde. La primera segmentación que hacemos, o sea, la primera revisión por primer año no tiene nada. Exacto, entonces, aparte que son test demasiado largos, ¿cachai? Como tienen 50 preguntas, que son difíciles de administración, pero que aparte ya sabemos cuáles son las preguntas claves que debemos saber del estudiante para poder identificar riesgos, por ejemplo. Entonces, esa administración de la caracterización podría ser una muy buena forma de... Y ahí dentro de eso mismo, de la mano, digamos, están todos los temas asociados a personalización del aprendizaje. Yo creo que es un tema que es un temazo. Hoy por hoy tenía una ley de inclusión, equidad, tienes que ir implementando todo y nosotros tenemos un proceso formativo bien napoleónico. Todos son el mismo fusil, el mismo uniforme, todos hablan de la misma clase, la misma prueba, y hoy día tenéis una diversidad de estudiantes donde tenéis que hacer adecuaciones curriculares y no tienes recurso humano que resista la cantidad de demanda que implica que en tu curso haya una persona con movilidad reducida, otra con dificultades, otra que se te descompensa por temas de DA, no sé, etcétera. Y cómo tú bajás y acercás la educación a la diversidad de hoy es un tema complejo. Bueno, por ahí he leído algunas cosas donde la personalización del aprendizaje a través de ya está agarrando cuerpo. Sí, inclusive hay bastantes escenarios donde todavía los humanos necesitamos interacción, ¿no? Digamos, necesitamos ver a la persona. Y le doy un ejemplo clarísimo. Los cajeros de los bancos, los cajeros automáticos. ¿Cuál es la idea? De que la gente no vaya al banco. Pero vamos a un banco y las agencias están llenas, ¿no? Por más de que, digamos, hay operaciones que todo lo puedes hacer directamente en el cajero, pero igual sigues encontrando gente en el banco, ¿no? Bueno, voy acelerando un poco. Digamos que este es el punto de vista que nosotros tenemos para abordar agentes, ¿ya? Primero, como estábamos recalcando, ¿no? Para poder, digamos, tener una solución, una plataforma que permita ejecutar de forma debida los agentes, tenemos que tener una automatización de procesos sólida. Digamos, tenemos que tener una metodología clara de cómo se deben ejecutar los procesos. Segundo, tenemos que tener soluciones conversacionales. Ahora las aplicaciones tienen multimodal, ¿no? Que pueden ser por voz, puede ser por texto, ¿no? Podemos interactuar con ellas y deberíamos tener capacidades para que estos procesos puedan ser optimizados o puedan ser ejecutados de cualquiera de estos entornos. Y sobre eso recién nosotros tenemos una propuesta de agentes, ¿no? Si tenemos esto bien claro, perfecto, y tenemos, digamos, soluciones que podemos, potenciar nuestros procesos llamándolos de diferentes canales, recién me atrevería a poder impulsar agentes. Y esas tres dimensiones para nosotros, como IBM, tenemos una solución completa que nos permite tener, sobre todo, una solución empresarial, corporativa, para poder abordar todo este tipo de soluciones, ¿ya? Nuevamente, son estos tres componentes base que nos van a permitir tener una solución de agentes.
¿ya? Esto voy para acá. Así es como trabajaban los asistentes, ¿ya? Digamos, alguien ingresaba un texto y él lo que hacía era, en base al texto, entendía la intención del requerimiento o la necesidad del usuario. Y en base a eso decía, mira, voy a conectarme a tal aplicación, voy a traer la información de tal lugar, o voy a una base de datos de conocimiento, que en este caso son las soluciones basadas en RAG, para poder entregar la respuesta. Los agentes trabajan de tal forma. Tienen un orquestador donde él recibe el requerimiento y él, apoyado con la LLM, decide qué herramienta utilizar. Pero si se dan cuenta, la complejidad cambió. Ya no necesito tener tanta programación o tanto esfuerzo de programación para poder hacerlo, entregárselo directamente a los LLMs y saber cuál es el camino a tomar, ¿ya? Y esta es la pregunta que tú dijiste, ¿no? Digamos, nosotros definimos cómo implementar un agente en base a la complejidad, flexibilidad y riesgo de alucinaciones, ¿ya? Porque no todo es un agente. Si yo, por ejemplo, quiero saber el saldo de, digamos, que tengo en mi cuenta de créditos o el saldo de mi teléfono, es una API, me trae la información de forma rápida. Quiero enviar un correo, como bien decías, ¿no? Quiero enviar un correo y quiero generar mi agenda, eso lo hace un RPA, ¿ya? Pero si quiero hacer soluciones complejas que realmente, digamos, yo no tengo un camino claro y necesito un ente que se encargue de decidir en el camino dependiendo de la información, sí debería estar pensando en un agente, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, procesar un reclamo. Procesar un reclamo es un proceso. Entonces, simplemente le envío la información. Puede ser un agente, puede ser un asistente, puede ser un RPA, o puede ser una aplicación que se encargue de hacer eso. Pago de facturas. En este caso, sí tengo que extraer la información y en base a la información podría tomar diferentes acciones. Ahí necesito un poco más de IA como para extraer la información, ¿ya? Sin embargo, sí es un escenario que puede llegar a ser complejo. Un RAG, tengo un repositorio de múltiples documentos y simplemente lo que voy a hacer ahí es con IA, extraer la información, generar resúmenes y tener la indexación necesaria para poder traer la información, ¿no? Y así sucesivamente. Miren, acá sí ya tenemos, digamos, ejecución de tareas diarias que pueden ser dinámicas, ¿no? Por ejemplo, evaluar las tendencias de ventas del último trimestre, ¿no? Entonces tengo que ir a historia, en base a esa historia tengo que tomar decisiones, tengo que ir a múltiples fuentes de datos, dependiendo del requerimiento, entonces sí podría comenzar a implementar agentes, ¿no? Y acá podría tener IA guiada con acciones. En este caso, por ejemplo, voy al seguro y digo, oye, ¿sabes qué? El seguro me cubre cambio de lentes, ¿no? Por ejemplo, o este tipo de operación, en cambio, esa información no necesariamente puede ser con un agente, lo puedo hacer con un RAG, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Nuevamente, mientras más utilice la IA, tengo este riesgo de alucinaciones. No necesariamente de repente voy a entregar la respuesta adecuada, pero de repente la solución va a ser mucho más rápida solamente trabajando con IA. Y nuevamente, no todo es trabajar con agentes, ¿ya? Este es digamos, nuestro punto de vista, nosotros como IBM, cómo entregamos las herramientas para que ustedes puedan trabajar. Inclusive, esta parte de aquí es gratuita, ¿ya? Ustedes pueden entrar a nuestra nube de IBM Cloud, ingresan y tienen, digamos, un servicio gratuito que se llama el Agent Studio, donde ustedes van a ingresar y van a crear agentes. Y van a crear agentes con herramientas open source. Ni siquiera son herramientas nuestras. Ustedes van a ingresar, simplemente van a decir, mira, voy a crear un agente con cualquiera de estos frameworks. V es nuestro framework open source, ¿ya? Para agentes. CrewAI es de una empresa tercero, LangGraph también. Entonces, yo podría elegir inclusive cuál de ellos utilizar y en base a eso comenzar a generar mi agente. ¿Okay? ¿Qué es importante de aquí? De que todo esto está dentro de nuestra solución de Watson X AI, ¿ya? Y Watson X AI no solamente me va a dar la solución de poder tener esta herramienta, sino también me va a dar capacidades para hacer el despliegue. Es una suscripción en la nube donde yo simplemente voy a decir, ya hice este agente, quiero ponerlo en productivo. Es una API que la voy a poder integrar a otros agentes o a otras aplicaciones, ¿ya? Y tenemos la solución orientada a low code, ¿ya? Y no code, que en este caso se llama Watson X Orchestrate, que es, digamos, la que nosotros promovemos, donde ustedes lo que van a hacer es no solamente van a tener la posibilidad de estos agentes open source, llamarlos y orquestarlos directamente desde aquí, lo que yo les decía, no tengo múltiples agentes,
Tengo un requerimiento y voy a orquestar para entregar una respuesta. Tenemos un concepto que se llaman los pre-built domain agents. En este caso, nosotros ya tenemos un conjunto de agentes construidos, ¿ya? O mejor dicho, nosotros el concepto le decimos skill, o las otras herramientas del mercado le dicen tool. La tool o el skill son operaciones de negocio comunes que yo puedo encontrar, como por ejemplo, el envío de un correo, ¿no? Leer un archivo Excel, generar una agenda, ir a una base de datos y traer la información, traer los datos del empleado, traer datos de los alumnos, ¿no? Son operaciones comunes que nosotros encontramos dentro de los procesos. Esas nosotros las hemos extraído y las hemos llamado skill y digamos, si las ponemos, disponibilizamos un catálogo para que cualquier proceso lo pueda ejecutar. Entonces, para nosotros simplemente es hacer un drag and drop y utilizarla, ¿ok? ¿Y ahí identificas la fuente de donde tiene que ir a sacar el dato No, del... no, porque se supone que como ya está preconstruido, ya es una API creada, de repente en un proceso que alguien la generó, simplemente lo único que tiene que hacer es la arrastra y la lleva a su proceso. Ya no ni siquiera él sabe cómo se está conectando, si es una base de datos, si la está escrito en Java, si está escrito en Net. A nosotros, en realidad, no nos debería interesar, porque yo lo que estoy haciendo es reutilizando toda la inversión que tiene el cliente y la estoy disponibilizando para ahora llevarlos hacia el concepto de agentes. Eso es un diferenciador muy importante hoy día, porque primero, lo que conversábamos afuera, en un año más, yo no sé cuáles son los LLM que van a existir, no sé cuáles son los frameworks que van a estar, entonces necesito una plataforma que me permita esa flexibilidad. Hay otras plataformas en que operan súper bien, que son equivalentes, pero solamente operan con su ecosistema propio, ya que son como solamente su herramienta. Entonces hoy día tomar una decisión de con qué plataforma me voy a casar está súper complejo. Hace, no sé, 7 años atrás, o sea, voy a ir más atrás, o sea, hace 15 años atrás, IBM con Watson era como, wow, ¿cierto? Era como, oye, el ajedrez, no sé, todo, ya, súper. Después apareció Google. TensorFlow, todos los modelos de Transformer empezaron a aparecer y durante mucho tiempo Google en términos de datos y de modelos era el top. Y después apareció OpenAI, Microsoft, hace 3 años atrás más o menos, que desplazó a Google, que ya era complicado, y hoy día todos hablan de OpenAI, ¿cierto? Pero después se empezó a meter Meta con su modelo Llama. Entonces está difícil. Los que tomaron una decisión hace 2 años atrás de irse por un camino, probablemente hoy día pueden estar arrepentidos, pero era difícil tener una bolita mágica para saber cuál es la plataforma que se iba a mantener. Entonces acá, ¿cuál es el aprendizaje un poco? Necesito herramientas que me den un marco de trabajo, pero que me permitan esa libertad de si quiero cambiar una piececita, no tenga que cambiarlo todo, pueda integrarlo. Y ahí IBM hizo una jugada bien interesante hace como 3 años atrás, bueno, un poquito antes tal vez, porque cuando empezó a ver el tema Open, no sé, compró Red Hat, que era súper Open, y empezó a incorporar todo este concepto de Open Source, que hoy día ya lo tiene, le costó un poquito al principio, hoy día lo tiene súper bien implementado, o sea, tiene un montón de herramientas Open, contribuye harto en la comunidad, pero además se integra. O sea, bueno, IBM además se puede implementar en otras nubes, digamos, esa es un poco la ventaja. Entonces a nosotros nos ha dado muy buenos resultados eso, porque por ejemplo con el caso FIR tiene todos los datos en una nube distinta, no los tienen IBM, lo tiene local, y opera perfecto, no tiene ningún problema de compatibilidad respecto al dato donde lo va a ir a leer. Tenemos otros clientes que también operan un poco lo mismo, hacen todos los modelos, nosotros ejecutamos todos los modelos analíticos acá y tienen sus datos en otras nubes, su operación en otras nubes. ¿Ya? Entonces, de nuevo, pensando en que uno lo que quiere hacer es optimizar sus procesos, la idea es que tengamos plataformas que permitan conversar entre sí, me permitan cambiar estas piececitas de una forma bastante simple. Es como, no estamos hablando del proceso mismo, sino que estamos hablando de cómo más seguro que esto no quede obsoleto en 4 años más. Como que pueda cambiar las piececitas que van quedando obsoletas, pero no tenga que cambiar mi plataforma completa. Un tremendo desafío hoy día para que no nos pase la cuenta 2 años después y nos digan, oye, me hiciste invertir un montón de plata y tiempo, esfuerzo, y ahora resulta que ya no es la plataforma de moda. Sí, tal cual. Inclusive, nosotros como IBM tenemos un concepto que se llama client cero, cliente cero. Nosotros somos el cliente cero. Nosotros sacamos productos y nosotros los probamos y después recién los sacamos al mercado. Una de estas, digamos, soluciones se llama ASCII Chart, ¿no?
está orientado para recursos humanos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuántas vacaciones me quedan o cuántas vacaciones tengo que tomar, o si, por ejemplo, quiero programar mis vacaciones, o si, por ejemplo, quiero saber qué es lo que tengo que hacer para poder ascender, o de repente mi gerente me dice, ¿sabes qué, Miguel? Quiero que después te vayas a otra área de negocio, ya no necesita entrar a aplicaciones. Simplemente ingresa a la interfaz y le dice, ¿sabes qué? Quiero cambiar al empleado Juan Pérez de la área de ventas a, digamos, a logística. Entonces, le dice, ¿y cuál es el código de Juan Pérez? El código es tal. Ok, perfecto. Su gerente es tal, ¿no? Le voy a enviar un correo de notificación que estás haciendo el procedimiento. Entonces, el agente ya hace todo eso, ¿ya? El agente hace todo eso, la aplicación nuevamente, como le digo, se llama Skichar. ¿Y qué fue interesante de esto? De que el año pasado nosotros teníamos una herramienta que se llama Workday, ¿ya? Que es el SAP, un RP, ¿ya? Y este año implementaron SuccessFactors, también de SAP, ¿ya? Pero la diferencia era de que todo el core de recursos humanos cambió totalmente, pero la gente no. O sea, en algún momento puede estar apuntando a un sistema, una base de datos o diferentes sistemas, pero el agente es el que está arriba, el que está, digamos, teniendo la interfaz final y es el que tiene la capacidad de integrarse a las demás aplicaciones. No debería generar impacto, ¿ya? Entonces... Bien ignorante, no soy de desarrollo. Ajá. Por ejemplo, si voy a un cliente que tiene Talana, Uh-huh. ¿vos pones a esa gente y se conecta con...? Sí, claro. ¿Y ahí hay que programar esa conexión, digamos? Talana? No, porque en este caso las aplicaciones lo que te proporcionan son capacidades para integración, que en este caso son APIs, ¿ya? Entonces, esas APIs tú las importas dentro de nuestra herramienta y lo que hace es, por ejemplo, la API lo que hace es, por ejemplo, traerte los datos del cliente. Entonces lo único que te dice, mira, para traer los datos del cliente necesito el código. Entonces simplemente le envías el código y ya sabes que te va a responder. Entonces no necesitas programar, ni siquiera sabes en este caso cómo se están conectando. O por detrás si está yendo a una base de datos, está yendo a un data warehouse, está yendo a la aplicación legal, no sabes. Lo estás utilizando para poder, en este caso, cumplir el requerimiento de negocio, ¿ya? En este caso nosotros tenemos esas capacidades, inclusive, miren, si se dan cuenta, ya tenemos más de 1500 skills o tools para poder conectarnos. Por ejemplo, si dentro del proceso tengo que enviar un correo, le voy a preguntar al cliente, ¿qué utilizas? ¿Microsoft? ¿Google? Utilizo Google. Perfecto. El skill de Google lo llevo para acá y ahora envío el correo. ¿Ok? Entonces ya no necesito preocuparme en las tecnologías que necesito para crear procesos. Las tengo en un catálogo y las comienzo a enlazar para crear procesos. ¿Ya? Bueno, esta parte de lo que estaba ya la comenté. En este caso, miren, si se dan cuenta, en la interfaz, muy parecidas a todas las herramientas que vemos en el mercado. En este caso, miren, voy a ingresar, voy a crear una nueva conversación, le hago una pregunta y dependiendo del proceso de negocio, él va interactuando con las demás aplicaciones que requiere, ¿no? Justo es el ejemplo que yo les comentaba de cambiar un empleado, ¿no? Me dice, ¿cómo voy a comenzar a crear el empleado? Algo que es importante es de que este tipo de aplicaciones tienen memoria, o sea, van guardando todas las interacciones que yo voy realizando. ¿Y aprende sobre esa misma? ¿Perdona? ¿Aprende sobre esa misma interacción? Claro, es que lo que pasa es que tienes, como ya tienes el agente, ¿ya? El agente lo que hace es, ¿te acuerdas que hace? Planifica, ejecuta y razona. Entonces, ese razonamiento hace de que durante la intervención o la ejecución, él de repente diga, mira, ¿sabes qué? Miguel o la persona que está interactuando siempre va por este camino. Entonces ya esa información obvia que yo iba a traer de otros agentes ya no la tomo. Simplemente después le digo, oye Miguel, ¿quieres confirmar esto lo que estás haciendo? ¿No? ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que te da como interfaz, en este caso Watson Next Orchestrate. Y algo que, digamos, un concepto que utilizamos mucho nosotros es la democratización. Lo que nosotros hemos hecho es democratizamos el acceso a las aplicaciones. Ya no es necesario ingresar nuevamente a las opciones de menú, sino ingresamos a esta interfaz de chat donde los usuarios, en este caso, lo que van a hacer es ingresan a Watson Orchestrate y Orchestrate lo que hace es internamente se puede encargar de interactuar con todas las tecnologías que tiene por detrás para entregar un resultado. En este caso, como les dije, puedo tener
SAP, Salesforce, aplicaciones de IBM, Appia, UiPath, que son herramientas que pueden tener procesos, RPAs, que lo que hacen es simplemente aquí es recibo el requerimiento, determino quién es el que me da la respuesta, voy o me conecto a las aplicaciones y genero la respuesta o el resultado. ¿Ya? ¿Parece fácil? Sí, es fácil. Parece fácil y es fácil. Y es fácil. Sí. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, tenemos o hemos planteado para este tipo de soluciones? Como les dije, tener el orquestador, tener la capacidad de poder orquestar todas esas capacidades o tecnologías que tenemos, tener un marketplace, ¿ya? Digamos, un catálogo completo de todas estas herramientas para poder, digamos, crear nuestros procesos con todas las herramientas disponibles, y tener digamos, una herramienta, un IDE que construya, digamos, estas automatizaciones si no están creadas. O sea, yo puedo crear también mi propio agente, ¿ya? Entonces, estos tres conceptos o estas tres pilares me van a permitir tener una solución robusta. Hay muchas aplicaciones, no voy a decirles las que aparecen normalmente en sus máquinas de ofimática normales, llegan a este nivel, ¿ya? O puede llegar a este nivel, pero para crear su PowerPoint, ¿no? Pero si queremos tener aplicaciones empresariales, deberíamos tener estos tres conceptos como mínimo para poder cubrir todo lo que llamamos el ciclo de vida de agentes. Porque no solamente el agente es construir el agente y simplemente tener la interfaz. Tengo que tener una herramienta fácil para poder crearla. Tengo que tener una herramienta para poder desplegarla. Tengo que tener una herramienta para monitorearla. Tengo que tener una herramienta para poder interactuar con los diferentes LLMs. Tengo que tener herramientas para poder importar todas las otras herramientas de terceros y hacer de que todo esto se vea como un único proceso, y obviamente una interfaz de usuario final, ¿no? Son diferentes conceptos que van a tener y que son necesarios para este tipo de soluciones. No nos olvidamos del mundo de asistentes. Ustedes van a tener una suscripción que puede comenzar como $700, $800 mensual, ¿ya? Entonces, con esa interfaz ustedes van a crear asistentes o van a crear agentes, ¿ya? Si crean asistentes, están en este primer mundo que yo les decía, envían un requerimiento y generan una respuesta, ¿no? Valido las intenciones y en base a esas intenciones ejecuto acciones y tengo la respuesta. Pero imagínense que ya tengo, digamos, con la suscripción ya tengo todas estas herramientas, le dije más de 1500, digamos, skills o tools que me van a permitir construir procesos rápidamente. Como le dije, Salesforce, por ejemplo, me quiero conectar a Salesforce. Perfecto, quiero crear un nuevo cliente, quiero tener los datos del cliente. Antes tenía que tener una API, tenía que tener alguien que me proporcione la integración. Aquí no, aquí simplemente lo que hago es arrastro el skill y simplemente él me va a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que mandarme el código del cliente y yo te voy a mandar toda esta información con todo el detalle del cliente. ¿Con NetSuite también tienen? Sí, también. Entonces, digamos, este catálogo es súper robusto y hace de que nuestro mundo de procesos sea abierto y que podamos, digamos, no solamente trabajar con toda la inversión que tiene, digamos, el cliente, porque muchos clientes ya tienen Salesforce, ya tienen Google, ya tienen Microsoft, ¿no? Entonces, no les voy a decir, oye, cámbiate a IBM. Simplemente lo que les estoy diciendo es integra. Nosotros te integramos para poder ejecutar tus procesos. Y aquí, perdón. Y aquí, en esta parte del Skill Studio, tenemos esta herramienta, ya que también viene en la suscripción, donde ustedes, por ejemplo, podrían crear flujos de trabajo, podrían crear decisiones, podrían extraer datos y podrían tener GenAI. Todo dentro de la misma solución. Por ejemplo, acá tengo una pantalla de decisiones. Yo acá puedo crear unas decisiones basadas en el estándar que se llama DMN o Decision Model Notation, ¿ya? Donde yo voy a crear mis reglas de negocio, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Reglas y políticas de negocio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evaluar y para poder entregar un resultado? Simplemente aquí ingreso, drag and drop, creo y automáticamente la regla se apifica y se crea como un skill. Entonces, la próxima vez que yo quiero utilizar, por ejemplo, la regla de evaluación de un alumno, por ejemplo, ya no la tengo que volver a hacer. Simplemente la tengo disponible y otra persona puede tomarla y implementarla dentro de su proceso, ¿ya? Como dije, tenemos decisiones, tenemos flujos de trabajo, tenemos extracción de datos y GenAI.
que me diga si le digo ok o no. Para definir a una persona. También, claro. Como probarlo, digamos. Sí, que sea un visador del ¿Estás seguro que quieres vincular a todas las personas de la organización? El ejemplo que vimos, el ejemplo que vimos de mover un empleado, le preguntamos la confirmación. Estos son los datos, estás pasando a este nuevo centro de costo, confirmas, y tú le dices sí, y ahí recién hace la operación. Sí. ¿Deseas enviar este mensaje a tu ex? Sí. ¿Cuánto tomaste? Y bueno, esta es, digamos, una arquitectura conceptual donde, por ejemplo, aquí están todos los clientes, la forma como podrían ingresar, y nosotros incluimos un nuevo concepto que se llama los agentes de dominio. Encapsulamos todas las acciones en un agente más grande, ¿no? Por ejemplo, todos los recursos humanos están en ese agente. Para el contact center, todos están en ese agente. ¿Para qué? Para evitar el tema de la orquestación, porque ya sé de que ese agente tiene la respuesta. Entonces automáticamente la genera. Si no la tiene, como tú decías, va al orquestador para buscar el agente que quiere, que necesita como respuesta, y te la da. Si no la tiene, entonces simplemente nuevamente devuelve el prompt al usuario. Acá es donde, digamos, la interfaz donde creamos los agentes. Aquí es donde almacenamos todos los agentes que lo estamos disponibilizando como herramientas para volver a construir o reutilizar, y, digamos, la interfaz de todos los catálogos que tenemos. Inclusive ya tenemos integraciones de forma nativa a Automation Anywhere, UiPath, a Pega Systems, a SAP, a Salesforce. Digamos que ese es, digamos, el mundo empresarial, que es mucho más digamos, común para poder construir, en este caso, tipos de agentes. Y obviamente los open source. Esta parte es del ciclo de vida. ¿Qué es lo que, digamos, nosotros tenemos como beneficio? Lo principal para nosotros es que somos open. O sea, podemos integrarnos con cualquier LLM, ¿no? Y podemos inclusive importar agentes de otras empresas para poder trabajar, ¿no? La idea es que tenemos capacidades para poder tener una plataforma de automatización de procesos de negocio completa. Entonces, si en algún momento ustedes no tienen procesos, las podemos hacer dentro de los procesos y las disponibilizamos para poder ingresar con los agentes, ¿no? Tenemos ya herramientas de GenAI incluidas, si quiero construir un correo, si quiero construir una voz, ¿no? Todo eso lo tenemos de forma automática, y nos integramos con diferentes aplicaciones porque tenemos todo, digamos, el ecosistema de APIs para poder integrarnos rápidamente. Como decía, si ustedes ya han hecho una inversión y tienen una aplicación legada que expone una API, no significa de que no lo voy a poder integrar, simplemente la integro, la veo como un skill y puedo ejecutar mi proceso de negocio. Usted tú mencionaste así, a modo referencial, pero igual para tener una idea de tú mencionaste algo de $800 mensual. ¿Y eso me da derecho a orquestar N procesos, N agentes, o tiene un límite? Tienes, digamos, un límite, ¿no? Que en lo que nosotros llamamos una métrica que se llama recursos, ¿no? ¿Cuántos tokens vas a utilizar? ¿Cuántas ejecuciones de skill vas a tener? ¿Cuántos procesos vas a ejecutar? Eso lo contabilizamos, hacemos la estimación y te digo, ya, por eso te decía, podemos arrancar con $800 y podemos subir, ¿no? Pero... sí. Es el básico, ¿no? En que en realidad el básico es el que tenemos una herramienta, como te dije que tenías la herramienta disponible, ingresas a IBM Cloud y tienes, digamos, por decirte, 50 transacciones al día que puedes hacer y que no pagas nada, ¿no? Y ahí vas aprendiendo, vas viendo, vas utilizando la herramienta y después ya te subes al barco, ¿no? Eso es lo que les quería presentar hoy día. No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿Qué les pareció? ¿Etéreo? Yo tengo una pregunta. Dime. Esta nueva forma de orquestación de agentes, ¿cómo se desempeña cuando hay que cumplir con un SLA en términos de tiempo? Nosotros tenemos dos líneas de negocio, una masiva, la típica cotización por internet, que si que no respondía en 7 segundos, realmente el precio no se muestra en pantalla. Esta capacidad de analítica, de razonamiento, asumo que viene con un costo de tiempo. En el término de procesamiento, por ejemplo, 2 minutos. Que todo forma rápido para un análisis, por ejemplo, pero para este tipo de situaciones, no sé si es que cumplen hoy en día con ciertos estándares de SLA, van para ese lado, o si quieren, no sé, va como más por el lado del desarrollo de ser más determinista, lo que mencionaba al principio, de tener una solución que no tenga este grado de incertidumbre, o de, como en el término de mareamiento, que se mareaba la alucinación. Alucinación. Ese mismo. Sí,
Eso... En realidad son dos respuestas que te tengo que dar. La primera es el tiempo de respuesta va a depender del tiempo de respuesta que ejecute tus procesos. Porque, digamos, no es de que yo voy a agilizar la ejecución de tu proceso. Digamos, si tú tienes, digamos, un ERP que ejecutaba una transacción y que demoraba 1 segundo, no es de que la solución de agentes va a ser de que esto va a ser en milisegundos. O sea, ese tiempo de respuesta va a quedar por acá. Lo que sí, digamos, vamos a ganar es en la automatización, de que ya no vas a tener personas decidiendo por ejecutar aplicaciones o de repente haciendo de que tienes que ejecutar 10 transacciones para ejecutar un resultado cuando en el tiempo de aprendizaje te diste cuenta de que ejecutas 3, entonces el tiempo de respuesta va a ser mejor. Digamos, ese es, digamos, puede ser variable, ¿ya? Pero nuestro foco no es el tiempo de respuesta, nuestro foco es mejorar la productividad, en este caso, de tus procesos de negocio. Entonces, si entiendo bien, hoy en día nosotros con humanos realizamos una pipeline o una orquestación de todos los flujos, de estas cajas que aparecen ahí. Lo que hace este orquestador es que la genera. Exacto. Si es que es lenta, va a ser lenta de todas formas. Así no es. hay un tema de... Claro, exacto. Sí, pero igual, Nicole, por ejemplo, si tú estabas pensando en la integración con los canales, para que tome la decisión habría que igual hacer la prueba, porque igual va a haber depende de cómo se orqueste, podría haber un costo de la decisión que va a tomar la herramienta para ver qué camino usa y para aplicar el motor de regla en el caso de que se utilice. Y si, claro, toma X cantidad de segundos adicionales, puede que no sea una buena solución para el real time. Sí, para el batch, que es la noche, que se pule el tradicional, que es como el cliente más de maletín, digamos. Sí. Ese sí que es el que hace, por ejemplo, la evolución para los camiones, que la hace como una vez, claro. Puede que ese caso sí, no sé, tengo la duda aparte de los canales, porque efectivamente tiene un tiempo de respuesta muy acotado. Entonces habría que... A veces dinamismo, en cuanto... Además, como tú dices, es una solución bien determinista, o sea, habría que aplicar en las reglas y solamente esa parte, no como que yo le paso un texto y me pregunte, eso sería como más para... Pero ya entiendo que ustedes no lo están viendo, tienen que utilizar directo a un cliente final que contrate. Entonces sería como los canales más tradicionales, no el masivo, sino que yo como el que te llama para ofrecerte un seguro, que es como el broker, no me acuerdo cómo se llama la figura. Tal vez como por ahí, si el otro yo creo que habría que evaluar el tema real time. Estaba pensando, por ejemplo, que una tarifa que sea dinámica, que se empiece a ajustar un poco con cierta información, que vaya, digamos, ciertamente actualizándose. Pues nosotros seguimos trabajando con el tipo paradigma del machine learning de tomar un modelo, entrenarlo, y con el tiempo va quedando obsoleto, van llegando nuevos datos y se tiene que volver a sacar ese proceso como de tomar una decisión, oye, mira, está aquí quizás quedando muy atrás en la participación de mercado, ser un poco más laxo con los precios y no esperar como ciertas como soluciones de entrenamiento de nosotros. Más que nada por ese lado lo preguntaba. Claro, habría que sacarlo igual. Está bueno el caso. Sí, tengo una pregunta. O sea, para mí no creo que sea difícil imaginar lo que ocurre, pero, o sea, está bien, es conceptual. Todos los esquemas son conceptuales, más o menos creo que cómo hacer interacción, súper bien. Pero ¿cómo es la interacción con un agente? ¿La interacción directa mediante un chat? Sí, es mediante un chat. Justo lo que estábamos mostrando aquí. Eso es. Esa es la interfaz. Había otra que... Exacto, esta es la más sencilla. Sí. Esa es la interfaz. Esa es la interfaz, digamos, la interfaz default. Ya. Pero yo podría... ¿Se puede customizar igual? Ya. Podría tener cualquier tipo de canal, que puede ser por voz. De acuerdo, sí. De acuerdo. Pero, por ejemplo, una aplicación de escritorio, disculpen que llegue lo más... Sí, está bien. Pero es una aplicación de escritorio que me manda un pop-up y me dice, oye, tenemos un tema con la decisión X, hay que, no sé. Sí, en realidad... ¿O es cuando yo le consulto, oye, ¿cómo vamos con...? Es interactivo, o sea... Tienes que enviarle el requerimiento, no necesariamente va a reaccionar. Podría reaccionar en base a un requerimiento de otra persona. Ajá. Pero sí se podría, viendo tu pregunta, sí se podría, por ejemplo, primero definir bien cuál es el canal de notificación. Claro. Si tú me preguntas hoy día a mí, el ideal podría ser WhatsApp, por ejemplo. Claro. Que leí una alerta porque está todo el mundo viendo siempre WhatsApp, entonces está siempre disponible.
Y yo podría tener también un proceso que esté totalmente corriendo cada un minuto, no sé, y esté viendo algo monitoreo, por ejemplo, en el proceso matrícula. El otro día con quien hablábamos, no me acuerdo, el tema de los Cyber Monday, por ejemplo, que sabía que en cierto momento del tiempo tenía que tener cierta cantidad de venta en el autodoméstico. Y pasó que estaban todas las notificaciones. Contigo estaba hablando de eso. El tema de estaban con todas estaban con todas las notificaciones a nivel de sistema con luz verde, pero no llegaban ventas. ¿Ya? Entonces, claro, tú podrías implementar desde el punto de vista de negocio, no de TI, sino que de negocio, una validación que esté cada X cantidad de minutos viendo si tiene o no tiene venta. Si no tiene venta, tú podrías hacer que ese agente que está corriendo en una máquina TI, que está haciendo una query súper simple de venta, se detecta que no tiene venta, que invoque a la gente y que la gente te mande una notificación, pero la lógica de saber a quién le notifico, cuál es la regla, la tiene la gente, no la tengo necesariamente metida en ese proceso. Entonces, claro, el agente es reactivo en ese sentido porque yo le tengo que preguntar algo para que me responda, pero volvemos al concepto más que yo les comentaba antes de la gente, que tiene que tener la capacidad de leer su entorno. Entonces yo le puedo dar esa capacidad, no necesariamente metiéndolo en este ecosistema, sino que agregándole una extensión para darle esa capacidad de que lea su ambiente. En este caso el ambiente es las ventas que tiene, o las matrículas del proceso crítico, si no tengo alumnos que han postulado. Imagínate que hay alumnos que están tratando de postular después de que le dieron el puntaje, están tratando de postular en las universidades y no se llega a ninguna postulación. Entonces podría empezar a poner esas validaciones y como ya tienes todo tu proceso de negocio orquestado acá, es simplemente es ver cómo yo le mando ese push para que empiece eventualmente a hacer ciertas notificaciones. Pero mi motor de inteligencia ya va a estar acá porque tengo todo orquestado con los procesos, o sea, no tengo que empezar a hacer cosas como nuevas. Esa es como la gracia de... Ahora, eso ya estamos hablando de un nivel un poquito más adelante. O sea, lo más básico sería ver cómo yo simplifico el proceso en un proceso de que a lo mejor me toma mucho tiempo porque, no sé, la gente que tiene SAP tiene que meterte como 40 transacciones para poder hacer algo. Entonces acá es un escenario súper bueno de optimización porque además hay problemas, por ejemplo, siempre con los RPA de que no lo puedo automatizar, porque tengo que hacer no sé qué cosa, entonces es una súper buena alternativa para poder ver ese tipo de mejora a nivel de proceso más operativo. Oye, y vuelvo al punto para quedar a prueba de el workflow, porque generalmente, por ejemplo, lo que estamos haciendo es SAP o Nexus o lo que sea, que es típico pago de facturas, qué sé yo. Entonces yo meto los clic, pero en algún punto necesito que mi jefe me dé el OK para seguir con los pasos siguientes. Eso está dentro de esa lógica de workflow, y estaría dentro del mismo agente. Claro, requeriría una aprobación. Mira, ahí Miguel lo va mostrando, de que tiene un nivel de derivación humano. Sí. No, sí, porque si no... Es una gente auténtica. Yo tengo que... Esta nube, digamos, como no estoy dentro de IBM, me pide todos esos requerimientos. Y es una nube, digamos, una Wi-Fi pública. Te genera todo eso. Ya. Por ejemplo, en los predictivos, si tú tienes que preguntarle cada vez cómo van las cosas, sería cuanto más fácil con una gente que le avisara al director de la carrera: oye, ¿sabéis que el alumno X hace 2 semanas que no aparece, o no fue a dar la prueba tal y eso? Es difícil mostrar toda esa información en una pantalla, porque lo que están haciendo, por ejemplo, es con de la visualización. Es súper difícil meter toda la información que requiere el director. Esquiva la sol, por favor. Sí. Entonces, claro, una parte se puede ir por notificaciones y la otra porque el mismo director tenga en su checklist semanal de hacer ciertas actividades. Entonces hay una
en su pantallita como... Estoy en presentación, estoy haciendo la presentación. De actividades de un director, que podéis tener un montón de preguntas o cosas. Estoy hablando con él. ¿Cuántos estudiantes tengo en C? ¿Cuántos estudiantes tengo que no han asistido? ¿Cuántos estudiantes tengo de B? O sea, de hecho yo veo cada vez más difícil elaborar un dashboard, porque la cantidad de información que tienes que meter en una pantalla ya, o sea, tiene hoy día mucho más sentido empezar a pensar en una interfaz tipo aplicación donde tú tengas menú y vayas como recorriendo, habitando la información que tienes que buscar, pero porque si no, es claro, indescifrable por un lado, y lo otro es que claro, pues tiene que tener, no sacamos nada de nosotros los alumnos que sean ahí. Sí, o sea, mucha plata, pero si están más encima de nosotros. Mira, por ejemplo, este es un workflow. Estás creando un workflow dentro de Orchestrate. Tienes la posibilidad de hacer el asignamiento, que es justo lo que tú decías, ¿no? Estoy ejecutando el flujo y durante la ejecución de decir, mira, por ejemplo, se la quiero derivar a Miquel. Entonces aquí simplemente le haces la asignación. ¿Ya? Y acá yo puedo definir los roles, porque me parece que las 3 primeras actividades son del rol ingresador de facturas. Es que en realidad aquí, si te das cuenta, no es un BPM, ¿ya? Es una orquestación del flujo. Que tengo... Claro, entonces el BPM sí debería ser una parte de tus aplicaciones que tú vas a ejecutar. ¿Ya? Entonces dentro del BPM tú vas a tener un rol, de repente puede ser sistema, que en este caso debería ser el orchestrate, que debería ejecutar algo. ¿Ya? Pero es dentro del BPM. Aquí lo que estás haciendo es, estás recibiendo el requerimiento y te das cuenta durante la ejecución del flujo que se las tienes que asignar a alguien. O puedes tomar una decisión, o puedes llamar a extraer la información de un proceso, o puedes utilizar IA generativa. De repente traes la información y, oye, necesito generar un correo. En base a todos estos datos, entonces con esos tokens generas la IA generativa. Puedes llamar un skill. Mira, ¿sabes qué? Me di cuenta que durante la ejecución del proceso tengo que conectarme a Salesforce para traer la información del producto o del caso. ¿Ya? Quiero presentar una pantalla. Ok, vas ejecutando y te das cuenta, mira, necesito que me envíes información, usuario. Entonces le presentas una pantalla donde le pides los datos que sean necesarios. O puedes llamar a otro workflow. Y acá hay actividades propias del workflow. Pero digamos dentro, y todo esto después lo ves como un skill. ¿No? Porque, mira, acá mismo también podrías crear... Esto es como una automatización de lo que tú podías hacer del flujo, del proceso. Claro. Lo llevas acá y lo dejas disponible como cuando yo te podría decir cómo pago una factura y ahí te podría... Me engancha, me mete para la actividad de... Entonces lo que se hablaba de cómo yo cuando hago un levantamiento de proceso, algo que eso no quede en un PowerPoint o en un Visagi y que queda desactualizado al día siguiente, bueno, mejor lo dibujo acá. Eventualmente estoy pensando en el futuro del levantamiento de proceso. Y lo pruebo al tiro con el usuario para ver si efectivamente esa es parte del flujo de lo que hace, pero no tengo que volver a crear la aplicación porque ya está, exacto, de hacer la integración la reutilizas y el proceso quedó vivo. Exacto. Y esta aplicación tiene la capacidad de leer otras herramientas generadoras de flujo. Sí, claro. Hay que generarla aquí. Claro, por ejemplo, utilizaste el ejemplo, por ejemplo, Visagi, ¿no? Visagi puedes poner APIs y yo podría, importarlas desde aquí, ¿sí? Podría hacerlo. Inclusive, por ejemplo, acá tengo una vista de decisiones donde aquí estos símbolos verdes significan entrada de datos. Y aquí lo que yo voy a hacer es tomar las decisiones. Entonces todo esto es low code, no necesito programar, simplemente comienzo a arrastrar y comienzo a generar. Y después esta decisión la puedo utilizar en el flujo. ¿Ya? Entonces todo esto está... Y si yo quiero tener la habilidad de integrarme con Netflix o SAP, el skill, ¿cómo le llamamos? Eso lo haces aquí, o sea, lo podrías hacer acá o previo. Esto se transformó en una clase de ingeniería aplicada. Claro. O sea, tú simplemente vienes aquí y le dices añadir un skill. Para mí, tu API se va a convertir en un skill. Entonces, por eso aquí le digo, sobre la plataforma actual, o sea, la plataforma de IBM que podría tener, o sobre la una de tercero, con un API
con un JSON o un REST. Y simplemente me conecto y ya lo tengo disponible. Y lo voy a ver desde aquí. Vengo por acá y todo eso que acabo de crear lo voy a tener dentro de este catálogo de skills. Entonces simplemente lo que voy a hacer es arrastrar y ya utilizarlo, ¿no? Esa es la facilidad que te da esta herramienta, ¿no? O sea, ya creas con procesos, no creas procesos desde cero. Creas procesos, en este caso, con todo, digamos, el ecosistema que tiene el cliente o de terceros y rápidamente. Mira, por ejemplo, aquí yo puedo poner... Los skills que tú ya tienes de SAP, o sea, que esta plataforma tiene de SAP, de Netflix, ¿están actualizados con las APIs que tienen esos proveedores? Claro. Wow. Claro. O sea, como decía, mira, por ejemplo, aquí tengo de Salesforce, por acá estás, por ejemplo, o digamos esta de aquí, de Dynamics, de Microsoft. Entonces vamos a entrar y me da todo lo que tiene disponible de Dynamics. Entonces, como tú decías, digamos, yo siempre voy a tener la última versión. No es de que yo estoy esperando a que ellos actualicen o yo tener que hacer algo para actualizar la última versión que tienen ellos, ¿no? Entonces, mira, aquí ya tiene todas estas capacidades. Esa capacidad se está conectando a las APIs que tengan disponibles. Así es. Buenísimo. Así es. Y lo que nosotros hacemos, si te das cuenta, en la parte superior dice Connect App. Ahí le das tus credenciales. Disculpe, esto funciona de manera siempre como institucional, organizacional, no es personal. Yo no podría conectar mi cuenta de OpenAI, por ejemplo, Claro. a ese grupo. Tienes dos formas. Puedes conectarte de forma personal o puedes conectarte como equipo de trabajo. Inclusive, disponibilizas el chat también bajo ese concepto. Exacto. Para mi equipo, simplemente disponibilizo, digamos, las operaciones, por ejemplo, para hacer las consultas de notas de alumnos. Entonces, nadie más las puede ver. Entonces, tú aquí los vas definiendo. Y aparte estoy pensando en la gestión individual, porque, claro, las soluciones usualmente uno las piensa institucionales, organizacionales. Pero la gestión de tu propio trabajo y tus propias APIs conectadas, como tener un... Claro, que un asistente que ande al lado, claro, un y no tenés que asistente estar tú a usar en las aplicaciones que tú tienes, exacto, y tenías un asistente, un agente personal de tu trabajo. Así es. Sí. O sea, por ejemplo, para los mismos estudiantes, conectar su nota, todo eso ahora es súper amigable y no, está pensado para el mundo más empresarial. Entonces, el tema de confidencialidad de información para los estudiantes es crítico. O sea, cuando un estudiante se autentica, tiene un portal de su información, sus notas, su asistencia. Entonces, cuando, por ejemplo, solicita asistencia social, psicológica, lo que sea, podrían estar todas esas funcionalidades disponibles porque ya ustedes operan, porque no sé, el mismo tema de generar certificados, se podría solicitar desde acá y nos pasó una ocurrencia con una institución que la emisión de certificado lo tenía en sistemas legados y solamente se podía mandar por correo. Pero la solicitud se podía hacer como, porque uno podría integrar el RPA donde se mete a la pantalla y le llegue al estudiante el certificado, pero la solicitud podría ser a través de esto y se podría automatizar la partecita del proceso que haga un RPA y vaya a la pantallita del sistema legado que es súper antiguo y a veces los botoncitos que tiene que apretar y se lo manda. Entonces acá sería súper viable dentro de la misma plataforma. Lo que está pasando hoy día, además con los agentes, es que yo podría comprar una solución específica para, no sé, un proceso de pago factura. Podría comprar otra aplicación para el estudiante y otro. Entonces empiezo a generar un montón de islas que están desconectadas y después cuando quiera empezar a conectar todo el mundo va a ser todo un desafío porque tengo que empezar a conectar cosas que están como por fuera. Entonces si uno tiene todo metido dentro de una plataforma que me permite conectar distintas aplicaciones, ya estoy viéndolo como desde el punto de vista más corporativo. O sea, tengo la misma plataforma que tiene funcionalidades completamente distintas para un estudiante y para un docente, pero lo puedo orquestar porque tengo todo con el mismo login, o si hay login incluso dependiente también se podrían hacer. Entonces esa es como una de las grandes ventajas que no está en la presentación, porque eso ya es un estado un poco más avanzado, pero sí siempre nosotros en este tipo de asesorías con las áreas como de TI o incluso más de directores cuando hubo vaya con Cristian y vamos a ver el tema de la ley de empresarial, el ámbito económico, vamos viendo siempre el tema más
corporativo. Es decir, cómo yo orquesto los distintos agentes y no empiezo a generar silos de que un poco lo que pasa en TI. Yo tengo, no sé, la área de TI tienen 20 bases de datos distintas. Esta tiene plataformas legales. Entonces no se puede transformar esto y los legados hoy en día son más corto plazo. Que es lo que hablábamos recién. Yo podría comprar una plataforma que hoy día es súper buena, pero que un año y medio más va a quedar completamente desactualizada porque a lo mejor salió otra cosa mucho mejor. Entonces ya se va a transformar en un legado LLM legado. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Bueno, esta es una de las alternativas como súper potentes. Este es un video que preparamos hace un tiempo, ya, de las primeras versiones de Orchestrate, pero sí nos abre un poco el panorama de todo lo que podemos hacer, ¿ya? La idea aquí es publicar un puesto de trabajo, ¿ya? Y la idea aquí, si se dan cuenta, es una persona que en ese momento lo que está haciendo es leyendo correos. Se conecta a la herramienta con su usuario, va a ver solamente los skills que ella puede ejecutar. Ese es el catálogo de skills. Y por ejemplo se va a conectar a esas 3 aplicaciones. Le dice... ¿Perdón? ¿Los usuarios eligió esas 3 aplicaciones? Puedo elegir cualquiera de ellas, ¿ya? En este caso lo que está haciendo es ya está interactuando y dice quiero generar un requerimiento de trabajo, ¿ya? Dice, ¿vas a crear uno o vas a copiar de un perfil que ya tenías? Y te dice, quiero crear para 4 analistas en Austin. Y mira, te dice, entiende que es analista, pero te pueden ser estos roles. Y te dice cuál de ellos puede ser. Y te da la ubicación. Entonces aplica. Y en ese momento te dice, ah, mira, tengo estas personas. Dentro de su equipo de trabajo ya hay personas que pueden aplicar. ¿Ya? Y en ese momento se conectó, digamos, a SuccessFactors, ahora con la HCM, cualquiera de ellos. ¿Ya? Y le aparece, le dice, ah, mira, soy tal reclutador, y con GenAI te genera todo el texto, ¿no? Del correo para poder, digamos, publicar la descripción. Y te dice, la posteo en LinkedIn, y en ese momento te da la interfaz para poder publicarlo. Y aparece la publicación. ¿Cuánto te demoraste? Normalmente 15 minutos, media hora o de repente más. Y mira, por ejemplo, te dice, perdón, voy a parar acá. Te decía postear en otra aplicación que no tiene skill. Y te dice, mira, no tengo el skill para ese tipo de aplicación, pero lo puedo importar. Y eso es lo que va a hacer acá. Va a añadir un nuevo skill. O sea, hace un momento dijeron, ¿no? Y si no tengo la respuesta, la agrego. Y por ejemplo, me conecto a RPA. Y con RPA busca, digamos, la aplicación. Como no tiene una API, la construyo con RPA y ahora ya la tengo disponible para también postearla directamente dentro de esa aplicación. Y de ahí le pregunta, ¿qué más quieres hacer, no? Entonces... a comprar un café. Algo que es importante, obviamente, es que esto es multitarea. No es de que usted le envíe un requerimiento y yo tengo que esperar. Puedo mandar varios a la vez para poder así ejecutar, ¿no? Estos son algunos, digamos, de los indicadores de este caso específico. Bueno, eso es lo que les quería presentar hoy día.